Hola, gente trabajadora, gente de campo, soñadores con los pies en la tierra. Bienvenidos a este espacio, su casa. Hoy quiero compartirles algo muy personal, algo que me pasó y que transformó por completo mi manera de ver mi trabajo, mi relación con mis animales y sí, también mi bolsillo. El título de este video suena audaz, casi increíble, lo sé. Mi método de ordeño duplicó mis ganancias en solo 2 semanas. Y quiero decirles, desde el fondo de mi corazón, que no es un truco publicitario. Es mi verdad. Es la historia de cómo un pequeño cambio, una revelación nacida de la simple observación, lo cambió todo. No les voy a vender una máquina mágica ni una fórmula secreta que tengan que comprar. Les voy a regalar algo mucho más valioso, un cambio de perspectiva. Les voy a mostrar cómo, al escuchar a la naturaleza en lugar de tratar de imponerle nuestro ritmo, ella nos recompensa de formas que ni imaginamos. Así que si ustedes, como yo, se levantan cada día a trabajar de sol a sol, si aman lo que hacen pero a veces sienten que el esfuerzo no se ve reflejado como debería, quédense conmigo. Les pido que se abran a esta idea, y si al final sienten que estas palabras les han aportado valor, les pido que me ayuden a que este mensaje llegue más lejos. Denle un like a este video y suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos en esta senda de respeto y abundancia. ¿Listos para descubrir el secreto? Vamos a ello. Permítanme contarles cómo eran mis días no hace mucho tiempo. La oscuridad todavía era dueña del mundo cuando el sonido de mi viejo despertador rompía el silencio. Un trago de café amargo y ya estaba de pie, con el cuerpo todavía adolorido del día anterior, caminando hacia el corral. El aire frío de la madrugada, el olor a tierra y a animal, ese era mi mundo. Y lo amaba, no me malinterpreten. Amo este trabajo con cada fibra de mi ser, pero el amor no siempre paga las cuentas. Mi rutina de ordeño era la que me habían enseñado, la que había visto siempre, la que se considera eficiente. Preparar los baldes, desinfectar, atar a la primera cabra en el puesto de ordeño, limpiar la ubre con una solución y a trabajar, rápido, firme, sin pausa, una mano tras otra, en un ritmo mecánico, casi industrial. El objetivo era sacar la leche lo más rápido posible para pasar a la siguiente, una y luego otra y otra, una fila de animales que pasaban por mis manos como piezas en una línea de montaje. Yo era bueno en ello, rápido, limpio. Mis baldes se llenaban, pero al final del día, después de horas de trabajo físico agotador, de limpiar, de alimentar, de cuidar cada detalle, miraba los números y sentía una punzada de frustración. El esfuerzo era monumental, pero las ganancias eran modestas. Sobrevivía. Apenas. Parecía que corría en una rueda, cada vez más rápido, solo para permanecer en el mismo lugar. Me decía a mí mismo que así era el campo, que era un trabajo de sacrificio y no de riqueza. Me estaba resignando a esa verdad a medias. Vendía mi leche, una buena leche, pero no lograba ese extra que me permitiera invertir, mejorar, tener un respiro. Sentía que mis animales y yo estábamos dando todo, pero que había una barrera invisible que no nos dejaba prosperar. ¿Les suena familiar? Esa sensación de estar en el límite, de que cualquier imprevisto, una pequeña enfermedad, una reparación inesperada, podría desequilibrar todo el castillo de naipes. Vivía con esa tensión sorda, constante. El cambio no vino de un libro, ni de un seminario, ni de un producto nuevo. Vino de la desesperación y de la observación. Vino de sentarme un día, con la espalda dolorida y el ánimo por los suelos, a simplemente mirar, a mirar de verdad. Dejé de ver a mis cabras como productoras de leche y las vi como lo que son, madres. Me quedé horas observando a una de mis mejores cabras con su cabrito recién nacido, y lo que vi me sacudió por dentro. El pequeño no llegaba y empezaba a succionar frenéticamente. No, había un ritual. Primero, se acercaba a su madre y la olfateaba. Le daba pequeños topes con la cabeza en el costado, en la ubre. La madre le respondía con un balido suave, se relajaba, lo lamía. El cabrito frotaba su mejilla contra la ubre, la masajeaba con su hocico. Era una danza de conexión, de comunicación sin palabras. Y solo después de ese ritual de confianza y estímulo, el pequeño empezaba a mamar. Y lo hacía con un ritmo particular. No era violento. Era una succión profunda, rítmica, constante. Y la madre estaba completamente quieta, relajada, entregada a ese momento. No había tensión, no había prisa. Era un acto de confianza absoluta. En ese instante, una bombilla se encendió en mi cabeza, tan brillante que casi me cegó.
Me di cuenta de la arrogancia de mi método eficiente. Yo llegaba, ataba al animal, limpiaba bruscamente y empezaba a exigir. Yo era un extractor. El cabrito era un receptor. Yo generaba estrés. El cabrito generaba confianza. Yo forzaba una transacción. Ellos compartían una conexión. Me di cuenta de que mi rutina, la que había practicado por años, estaba fundamentalmente equivocada. Estaba trabajando en contra de la naturaleza de la cabra, no a favor de ella. Y en ese momento tomé una decisión. Iba a tirar por la borda todo lo que creía saber sobre el ordeño. Iba a intentar, con toda la humildad del mundo, imitar a ese cabrito. Iba a convertirme en un comunicador, no en un simple ordeñador. Al día siguiente, todo cambió. Mi despertador sonó a la misma hora, pero yo me levanté con una energía diferente. No era la energía de la resignación, sino la de la experimentación, la del descubrimiento. Llegué al corral y no fui directamente a por los baldes. Lo primero que hice fue cambiar el ambiente. Dejé de lado la prisa. Me moví con más calma, hablándoles en voz baja. Antes de llevar a la primera cabra al puesto de ordeño, me tomé un minuto, solo un minuto. Me acerqué a ella en el corral, la dejé que me oliera la mano. Le rasqué detrás de las orejas, en su lugar favorito. Le hablé. Le dije que era una buena chica, que íbamos a trabajar juntos. Puede que suene tonto para algunos, pero los animales entienden la intención, la energía. La cabra, que normalmente estaría un poco nerviosa, se relajó visiblemente. Este fue el primer pilar de mi nuevo método, la preparación consciente. Se acabó el arrastrar animales. Empezó el invitar a un socio a colaborar. El ambiente tenía que ser de paz, no de apuro. Luego la llevé al puesto de ordeño, sin tirones. Una vez allí, antes de tocar la ubre, hice algo nuevo. En lugar de la limpieza rápida y aséptica, empecé a aplicar el segundo pilar, la estimulación natural. Recordé al cabrito. Con mis manos calientes, empecé a masajear suavemente la ubre, no solo a limpiarla, a masajearla con movimientos circulares, aplicando una presión suave pero firme. Luego, imitando los topes del cabrito, usé la base de mi palma para presionar ligeramente los costados de la ubre en un movimiento ascendente. ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando el lenguaje del cuerpo de la cabra. Estaba enviando una señal a su cerebro, la misma señal que envía a su cría. Esta señal activa la liberación de una hormona maravillosa y poderosa, la oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del amor, del vínculo, pero en el ordeño es la llave maestra. Es la que provoca la bajada de la leche, el reflejo de eyección que permite que la leche fluya libre y abundantemente desde los alvéolos productores hasta la cisterna de la ubre. Mi método antiguo, el de la prisa, probablemente solo provocaba una liberación parcial de oxitocina. El estrés del momento la inhibía. El animal retenía parte de la leche, no por maldad, sino como una respuesta fisiológica al estrés. Con este nuevo masaje, con esta estimulación consciente, estaba buscando una liberación completa, un torrente de oxitocina. Quería que la cabra no me diera su leche a regañadientes, sino que me la ofreciera con total confianza. Después de 1 o 2 minutos de este masaje, la magia ocurrió. Pude sentirlo con mis propias manos. La ubre, que al principio estaba suave pero firme, se llenó y se puso tensa, casi vibrante. Estaba pletórica, era la señal. La bajada de la leche había sido completa, y entonces, y solo entonces, comencé a ordeñar. Y aquí apliqué el tercer pilar, el ritmo armónico. Desterré la prisa, olvidé la carrera contra el reloj, recordé de nuevo al cabrito. Comencé a ordeñar con un ritmo diferente, no más tirones bruscos y rápidos. En su lugar, un apretón largo, profundo y sostenido, vaciando cada pezón por completo, y luego una pausa. Apretón, pausa, apretón, pausa. Era un ritmo casi meditativo, como el de una respiración profunda o el latido de un corazón en calma. Estaba sincronizado con el animal. Podía sentir su tranquilidad. No había patadas nerviosas, no había intentos de quitarse. Estaba quieta, rumiando plácidamente, completamente entregada al proceso. Descubrí que este ritmo no solo era más agradable para ella, sino que era increíblemente más efectivo. Vaciaba la ubre de una forma mucho más completa. Y finalmente, cuando el chorro de leche se convirtió en un goteo y supe que habíamos terminado, apliqué el cuarto y último pilar, el cierre con gratitud. No me levanté bruscamente para pasar al siguiente animal. Me quedé un momento más. Le di una última caricia en el lomo.
Le rasqué el cuello de nuevo y le dije, gracias. Le ofrecí un pequeño premio, un trozo de zanahoria o una vaina de mezquite que guardaba en mi bolsillo. El proceso completo de ordeño para esa cabra me tomó quizás 3 o 4 minutos más que antes. Visto desde la mentalidad industrial, era una pérdida de tiempo. 4 minutos por cabra, multiplicado por todo el rebaño, es una catástrofe de eficiencia, habría pensado mi yo anterior. Pero algo me decía que estaba en el camino correcto. Cuando terminé con la primera cabra y pesé la leche, casi no lo podía creer. La cantidad era visiblemente mayor, no un poco más, significativamente más. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Sería una casualidad? Apliqué el mismo método con la segunda cabra. La preparación, la estimulación, el ritmo, la gratitud. Y de nuevo, el mismo resultado, más leche. Y no solo eso, la leche parecía diferente, más densa, más cremosa. Seguí así con todo el rebaño esa mañana. Al final, cuando comparé la producción total con la del día anterior, el resultado era innegable. Había obtenido casi un 20% más de leche, en una sola mañana. Estaba eufórico, pero también perplejo. ¿Cómo era posible? La respuesta, me di cuenta después, es pura y simple biología. Al crear un ambiente sin estrés y al simular el comportamiento natural del cabrito, estaba logrando una bajada de leche completa y total. Esto significa dos cosas. Primero, estaba obteniendo toda la leche que la cabra había producido sin que ella retuviera una parte por el estrés. Segundo, y esto es crucial, estaba obteniendo la leche del final. La leche del ordeño no es uniforme. La primera leche que sale es más acuosa. La leche del final, a menudo llamada leche de remate o hind milk, es mucho más rica en grasa, en sólidos, en nutrientes. Es la parte más valiosa de la leche. Mi método antiguo, al ser estresante y rápido, a menudo dejaba gran parte de esta leche rica en la ubre. Mi nuevo método la extraía por completo. Por eso la leche no solo era más en cantidad, sino visiblemente más cremosa, más rica. Estaba cosechando oro líquido que antes, por mi propia ignorancia y prisa, estaba desperdiciando. Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente ocurrió algo aún más asombroso. La producción volvió a aumentar, y al tercer día también. ¿Por qué? Porque vaciar la ubre por completo cada día es la señal más potente que el cuerpo de la cabra puede recibir para producir más leche. Una ubre que se queda parcialmente llena envía una señal de producción suficiente, reducir el ritmo. Una ubre que se vacía por completo grita, emergencia, la cría tiene mucha hambre, necesitamos producir más y rápido. Estaba activando un ciclo de retroalimentación positiva. Más confianza llevaba a una mejor bajada, que llevaba a un vaciado completo, que llevaba a una mayor producción. Y la salud de mis animales mejoró. El vaciado completo de la ubre es la mejor prevención que existe contra la mastitis, una inflamación dolorosa y costosa que es el terror de cualquier productor lechero. Mis cabras estaban más sanas, más tranquilas y más productivas. El corral, que antes tenía una energía de tensión y trabajo, ahora se sentía como un spa de bienestar caprino. Las cabras, en lugar de evitarme a la hora del ordeño, se acercaban a mí con curiosidad y confianza. Esperaban su turno para ese masaje, para ese momento de conexión, para su premio. Había transformado una tarea obligatoria en una experiencia positiva para ellas. Ahora, hablemos de las ganancias. La primera semana, mi producción total de leche había aumentado en más del 40%, pero el verdadero cambio vino de la calidad. Llevé una muestra de mi nueva leche a un pequeño restaurante de alta cocina de una ciudad cercana, un lugar que siempre me había comprado un poco, pero sin mucho entusiasmo. El chef la probó. Abrió los ojos como platos. Me preguntó qué había hecho. Dijo que nunca había probado una leche de cabra tan dulce, tan cremosa, sin ese regusto fuerte que a veces puede tener. Era perfecta para sus postres, para sus quesos frescos. Me ofreció pagarme casi el doble por litro si podía garantizarle esa calidad todos los días. ¡El doble! De repente, no solo tenía más producto, sino que mi producto era premium. Era de una categoría superior. Hice los cálculos al final de la segunda semana. Entre el aumento masivo en el volumen y el increíble aumento en el precio por litro que ahora podía pedir, mis ingresos brutos se habían más que duplicado. No en un año, no en 6 meses, en 2 semanas. El sentimiento fue abrumador. No fue solo la alegría del dinero, fue la vindicación.
la prueba de que mi corazonada había sido correcta, la prueba de que el camino del respeto, de la escucha, de la conexión con el animal, no es un camino romántico e ineficiente. Es el camino más inteligente y rentable que existe. El secreto no estaba en una nueva tecnología, sino en la sabiduría ancestral de la propia naturaleza. El secreto no era cómo ordeñar más rápido, sino cómo construir más confianza. Dejé de ser un simple productor de leche para convertirme en un artesano. Mi trabajo ya no era una lucha contra el reloj y los números. Se convirtió en una danza diaria con mis animales. La frustración se desvaneció y fue reemplazada por una profunda sensación de orgullo y alegría. Me di cuenta de que no estaba simplemente vendiendo leche, estaba vendiendo el resultado de una relación de respeto mutuo, estaba vendiendo bienestar embotellado, y la gente, al menos la gente que sabe apreciar la calidad, estaba dispuesta a pagar por ello. Este método, esta filosofía, no solo duplicó mis ganancias, me devolvió la pasión, me demostró que es posible tener un negocio próspero que no solo no daña, sino que enriquece la vida de los animales con los que trabajamos. Me enseñó que la verdadera eficiencia no se mide en minutos ahorrados, sino en la calidad del resultado y en la sostenibilidad del proceso. Y esta es la verdad que quiero compartir con ustedes. No importa si tienen 3 cabras en su patio trasero o un rebaño de 50. El principio es el mismo. Dejen de pensar como gerentes de una fábrica y empiecen a pensar como socios de la naturaleza. Escuchen a sus animales, obsérvenlos, honren sus instintos, construyan confianza antes de pedir nada a cambio, y les prometo, les doy mi palabra, que la naturaleza les devolverá el favor con creces. No es magia, es la economía fundamental del respeto, es la ley de la reciprocidad que rige todo el mundo natural y ha estado ahí, esperando a que la descubramos todo este tiempo.